Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Políticamente Incorrecto, como todos los lunes a las 21:30 por los canales de Facebook y de YouTube de Evolución Radio Comunitaria. El día de hoy tenemos al ingeniero agrónomo Mauro Erazo Vélez, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano. Aquí le damos la bienvenida y le agradecemos que esta noche esté con nosotros aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, Mauro. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Como les decía, le agradecemos que esta noche nos acompañe aquí en Políticamente Incorrecto. Y bueno, recordarles a ustedes, amigos y amigas, que pueden ayudarnos a compartir la transmisión de este programa para nosotros poder crecer como medio comunitario. Y pues nos pueden ayudar también con sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas para tal vez ayudarnos también a poder colaborar con esta entrevista, ¿no? Así que vamos a seguir, vamos a empezar la entrevista, Mauro. Quisiéramos saber quién es primero usted. Siempre empezamos la dinámica de este programa presentándose, autopresentándose los invitados. Entonces quisiéramos saber quién es el ingeniero agrónomo Mauro Erazo Vélez. Gracias, buenas noches. Un placer compartir con ustedes este programa. Bueno, Mauro Erazo nació en la provincia de Manabí. Estudié en el Colegio Técnico Agropecuario San Vicente. Tengo el título de bachiller agrónomo en primer parte. Posteriormente, pues vine a estudiar en la Universidad de Guayaquil y obtuve el título de ingeniero agrónomo. He ejercido la profesión por 35 años y tengo una maestría en agricultura tropical sostenible. Fui electo presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guaya. Soy el presidente actual de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y presido el Foro Agropecuario Ecuatoriano, en donde concurre pues, el hombre de machete y garabato hasta el industrial, pasando por los académicos y todo. El foro pues tiene una presencia a nivel nacional y tenemos estructura en todas las provincias del país. Así que estamos trabajando con ellos para elaborar pues, las políticas públicas que requiere el sector agropecuario del país. El sector más golpeado de todo el tiempo. Tengo una pasión por el campo, he dedicado pues el 90% de mi vida allí a trabajar hombro a hombro con las organizaciones campesinas, con el pequeño y mediano productor. También he gerenciado muchas empresas agrícolas. Fui superintendente de cañicultores del Ingenio La Troncal y también estuve en la parte pública como gerente del proyecto Piater. Yo creo que mi vida ha sido entregada al sector agropecuario y seguimos con esa mística de querer aportar con lo que esté en nuestro alcance para transformar el sector agropecuario del país. Muchísimas gracias, Mauro, por esa presentación, una pequeña presentación de quién es usted. Bueno, como también queremos mencionar, el tema del día de hoy en el programa en Políticamente Incorrecto es sobre las políticas agropecuarias, pero quisiera saber exactamente cuáles son las necesidades dentro de esta Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, qué es lo que hoy por hoy, cuáles son las necesidades de los ingenieros agrónomos hoy por hoy dentro de esta institución. ¿Usted como presidente nos puede hablar sobre eso, tal vez? Claro que sí, los ingenieros agrónomos del país juegan un papel muy importante. El ingeniero agrónomo tiene un rol interesantísimo. Lamentablemente, mire, es una de las profesiones más nobles que el hombre puede abrazar. Ser ingeniero agrónomo significa pues entregar su vida al campo, a las inclemencias climatológicas para producir los alimentos que requiere la sociedad. Y yo creo que
A través de la Asociación de Ingenieros Agrónomos estamos fortaleciendo a nuestros colegas, actualizándolo todos los martes, el foro agropecuario, donde está la Asociación de Ingenieros Agrónomos y muchas organizaciones más, se dictan pues temas de actualidad, temas de agricultura moderna, agricultura del futuro, agricultura 4.0 y estamos hablando de los temas no solo nacionales, sino a nivel latinoamericano. Entonces, todos los martes de 6 a 8 nos reunimos con esa finalidad de refrescar. Inclusive esta semana vamos a tener los amigos de los agrónomos opinan de la ciudad de Colombia, que van a compartir con nosotros un análisis profundo de cómo están el sector agropecuario latinoamericano, que todos tenemos problemas casi comunes. Y precisamente, Mauro, quisiéramos saber cómo se han ido llevando las políticas públicas con respecto al sector agropecuario del Ecuador. ¿Qué es lo que más les ha afectado? ¿Cuáles son las medidas que está tomando el gobierno en este periodo en el cual vemos que tenemos elecciones anticipadas? ¿Qué es lo que está pasando en el sector agropecuario con respecto a las políticas públicas? Bueno, el sector agropecuario lleva más de 2 décadas, 3 décadas olvidado, sin una política pública adecuada que le permita desarrollarse adecuadamente el sector. Imagínense que tenemos más de 33 leyes oficiosas, unas que benefician, otras que perjudican al sector, pero no hay una ley clara, una política clara que beneficie. Mire ahorita, estamos atravesando problemas con los bananeros, problemas con los arroceros, y todo esto se debe a que no existe una política pública adecuada. Yo creo que nosotros hemos hecho propuestas. El Foro Agropecuario es propositivo, ha presentado propuestas de cómo solucionar los temas de los rubros especiales. Hemos recomendado al gobierno nacional, a los 4 últimos ministros, cómo es que se debe rehabilitar el sector agropecuario del país. Es lamentable que lleguen ministros últimamente con agendas propias y no tengan pues la sensibilidad de atender al sector agropecuario del país. Y esas son las consecuencias. Hoy tenemos un grave problema del arroz, que ustedes lo conocen. Nosotros hemos hecho un artículo para el diario La Nación que ha salido el día de hoy, en donde indicamos que la gente pide en el arroz popular: no te metas con el arroz. En las redes sociales podemos ver que hay un incremento en misericordia de $25 por quintal aproximadamente. Esto deja un sinsabor al pueblo consumidor. Yo creo que este incremento justificado se ha dado por las especulaciones, por los intermediarios, ante la ausencia y pasividad de los organismos de control. Todo esto está sumado al pésimo manejo de la información sobre las predicciones climatológicas futuras. Todo crea un nerviosismo en el sector, a sabiendo que existe por propia información, por ejemplo, el directivo del MAC, que tenemos arroz para 4 meses y que está saliendo una cosecha ahora y en los próximos meses que permitirá 4 meses más. En total tendríamos 8 meses, no tiene por qué preocuparse ni por qué haber esta especulación con el arroz, que hoy ya bordea arriba de los $50. Yo creo que el Estado no ha creado ese sistema que nosotros propusimos como Foro Agropecuario, un sistema nacional de comercialización en donde se pudiera tener pues la seguridad alimentaria. No se ha establecido un mecanismo de apoyo a las negociaciones directas entre productores y consumidores, lo que ha propiciado que las grandes cadenas de comercialización e industrialización, las grandes industrias arroceras, impongan condiciones desfavorables en la comercialización del arroz. Hoy los pequeños y medianos productores se encuentran atrapados en este dilema por falta de una política pública.
porque imagínense, el, el ministro, nosotros hemos hablado que debe haber el censo agropecuario, pero ¿por qué quieren el censo? Porque es ahí que sabemos dónde, cuándo está la producción, dónde tenemos. El censo es la herramienta adecuada que nos permitirá planificar como Estado. Si tuviéramos un censo, supiera el ministro cuántas hectáreas tiene sembradas, cuántas toneladas tiene. No tenemos la una. Todo es un desastre en el sector. Imagínense, ¿cómo puede garantizar el Estado la soberanía alimentaria del país cuando las 50.000 toneladas que tenían de reserva no aparecen? Cuando no tenemos ahorita cómo poder el Estado regular. Si tuviéramos los hilos guardados, el arroz, si bien intervenido esto, pudiéramos sacar ahora para regular la oferta y la demanda, esta especulación. Pero estas son las políticas públicas que nosotros reclamamos, que venimos indicando hace tiempo que deben darse en el país. Pero lamentablemente no se hace caso, se tiene agendas particulares dirigidas a ciertos sectores. El país es uno solo, necesitamos unidad, necesitamos salir del marasmo que los políticos nos han introducido. Por esa razón es que nosotros pensamos que en la Asamblea Nacional, en los 21 cantones, por ejemplo, en el Distrito 4, en los distritos rurales deben estar ingenieros, agrónomos, médicos, veterinarios, gente que entienda qué es lo que se puede ir a hacer, a generar leyes de la Asamblea Nacional, políticas que beneficien a nuestro sector. Esa es la realidad. Perfecto, Mauro. Más allá del arroz, o sea, ¿hay algún otro producto que tal vez esté corriendo el mismo riesgo que está pasando el día de hoy con el arroz? También tiene el banano. Mire, aquí le voy a indicar, allá que usted me permite explicar. La estructura del Estado tiene que cambiar. Con este sistema así que no puede hacerse nada. El Estado ecuatoriano tiene que mirar que aquí tenemos que hacer una reactivación económica y una reivindicación social de la ruralidad. En la reactivación económica, todo que tenga un negocio como el agrícola o llámese de cualquier tipo, quieren una rentabilidad justa. Pues. Tiene que su trabajo sea pues rentable, que tenga cómo poder vivir, cómo estudiar a sus hijos. Pero para que haya eso, nosotros hemos propuesto como Polo Agropecuario 4 pilares fundamentales que deben trabajarse en este país. La productividad, los costos de producción, el financiamiento, crédito oportuno y la comercialización, que es el talón de Aquiles aquí que nunca se ha querido tratar. Podría ser largo explicarle a usted, porque la gente tiene que saber cómo podemos elevar la productividad a través de la mecanización, a través del riego, los equipos, maquinaria, centros de investigación, apuntando la ciencia, innovación, tecnología. Si no hay investigación, no hay nada de eso. Entonces nosotros necesitamos que exista mejoramiento, semillas certificadas de alta productividad, que podamos ser competitivos a nivel latinoamericano. Nos estamos quedando a la saga pues, justamente porque falta esa política de incentivo a la investigación. Debe haber talleres de instrucción, de adiestramiento, asesoría técnica, la transferencia de conocimiento, son tan importantes para elevar la productividad. Y eso tiene que llegar al pequeño y mediano productor. Oiga, los costos de producción en este país están altísimos. No hay control de nada, no hay regulación. No, realmente tiene que haber una política tributaria para insumos, para equipos, maquinaria. Aquí la asociatividad es transversal en todo esto para poder importar. Si el Estado no hace la regulación que por lo menos permita que todas las asociaciones puedan importar productos para poder abaratar los costos. Otra cosa, hay que empezar a cambiar esa agricultura contaminante por una agricultura orgánica, una agricultura limpia, donde se empiecen a utilizar productos nobles que beneficien
al sector, que preserven la vida del productor y del consumidor, el ambiente. Nosotros necesitamos, mire, dentro de los pilares de esta reestructuración que le estoy diciendo al Estado, que el financiamiento, el crédito tiene que llegar con una política de especialización de los créditos agropecuarios. No puede ser posible que un crédito para ganadería tenga el mismo criterio que con un crédito de ciclo corto. No, están equivocados. Los términos, las garantías, las condiciones, los sujetos de crédito, aquí tiene que cambiar. Oiga, hay que democratizar el crédito. Ya, Mauro, una consulta. Bueno, igual usted lo acababa de mencionar hace un momento, de que pues la reserva que había de arroz que tenía el Estado está desaparecido, no se sabe dónde está, o sea, desapareció completamente. Y es obviamente uno de los problemas que hoy atravesamos porque, como usted lo decía, no se puede regular el precio porque pues no hay ni oferta y demanda. Entonces, quisiera saber con respecto a esto, ¿qué ha hecho la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador? A lo mejor pidió un informe sobre este caso al Estado. ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, nos hemos reunido con los 4 últimos ministros como Foro Agropecuario y le hemos indicado el problema de la comercialización. El Estado tiene que intermediar, pero hemos pedido que se acelere la liquidación de la UNA para que pueda crearse una empresa nacional de comercialización, industrialización y exportación. Habíamos propuesto nosotros que se llamara ENASECO, Empresa Nacional de Secado, Comercialización, y que hubiera ser una empresa pública y privada donde participen nuestros productores. Oigan, no sé, usted lo ha dicho, si no tenemos esa empresa, ¿cómo puede el Estado regular, como en estos casos? ¿Cómo puede también regular cuando baja del precio oficial? El Estado tiene que empezar a comprar, pero si no tiene esta empresa no puede hacer nada. Imagínense, aquí tiene que haber una política de ver cómo manejamos los excedentes. No solamente, mire, Colombia, Perú aumentaron el 30% su capacidad de almacenamiento, justamente para tener, ellos tienen seguridad alimentaria, tienen asegurada para cualquier desastre. Si viene el fenómeno del niño, la pregunta que nos hacemos nosotros como profesionales, ¿cómo va a enfrentar? No es tan fácil como dice el ministro, nosotros importamos y no es así, pues. Aquí el país tiene que tener una política clara. No es que cuando venga el señor ministro como el actual o venga otro, tenga que actuar como en parche, apagando fuegos. No, aquí tenemos que hacer una planeación estratégica por 30 años, como lo hizo Perú, y de tal manera que pueda ser considerado. En ese sentido, aquí la política de comercialización es casi nula. Puedo decirle que realmente el gobierno queda debiendo aquí al sector agropecuario del país. Okay. Mauro, vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos en 2 minutos, así que amigos y amigas, no se muevan para seguir conversando con el ingeniero Mauro Erazo Vélez, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, y vamos a seguir hablando sobre las políticas agropecuarias para el país. Así que ya regresamos.
wouldn't wanna be me. So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me. Oh, I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm going out. Amigos y amigas, nuevamente regresamos en Políticamente Incorrecto y seguimos conversando con el ingeniero agrónomo Mauro Erazo Vélez, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano. Mauro, estábamos hablando precisamente sobre el tema del arroz, toda esta problemática que hoy por hoy estamos pasando, y precisamente pues la soberanía alimentaria está en riesgo. Conocemos que el día de, bueno, en estos días, no sé si el día de hoy, pero la cuestión es que han habido políticas que están más bien reduciendo los impuestos sobre el tema de alimentos que no son, digámoslo, tan saludables, ni bebidas tampoco, en vez de incentivar al consumo de productos agropecuarios. Entonces, con respecto a esto, ¿qué va a hacer la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo y estamos incidiendo en las redes sociales que tenemos, que son más de 10 a nivel nacional, sobre la necesidad de que el Ministerio de Agricultura proponga pues, en este aspecto de la comercialización de que existan ferias inclusivas a nivel de todo. Estamos proponiendo que los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales de todo el país empiecen a tener un acercamiento para una comercialización más directa con los productores agropecuarios. De esta manera facilitamos que lleguen pues, los alimentos a precios muy cómodos a todo el pueblo ecuatoriano. Y esa es una de las razones. Nosotros estamos muy preocupados por lo que pueda pasar en el fenómeno atmosférico que está programado. Ojalá Dios quiera que vengan vientos alisios y se lleven pues estas predicciones y que el evento que se aproxima no sea pues de tanta gravedad para el sector. Mire, nosotros hemos propuesto también como Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y como Foro Agropecuario Ecuatoriano, de que, por ejemplo, no se meta miedo a que el productor no siembre ahora, que no siembre pues, el de la parte inundable, pero hay zonas que no son inundables y que deben ser pues sembradas, a riesgo de que venga este fenómeno del Niño, pero con una condición de que el gobierno incentive pues por lo menos el seguro agrícola lo financia el 100% el gobierno nacional, de tal manera que la gente que le gusta hacer la agricultura, sembrar, siempre con esa seguridad, que si ya no puede, pues podemos con la naturaleza, pues por lo menos tenga asegurado que su inversión o su crédito no se le va a imputar a él, sino que tendremos como ese seguro agropecuario, ese seguro agrícola que pueda pues sacarnos
de los apuros en el momento adecuado. Esa propuesta nosotros estamos haciendo y lo que debería tomar el gobierno nacional, no de estar haciendo pues este tipo de crear ese nerviosismo para que la gente no siempre eso también produce que los especuladores se aprovechen queriendo hacer su agosto ahora en junio. Mauro, quisiéramos saber también cómo se regula el tema de los precios de los productos agropecuarios en el Ecuador, qué se hace o qué están solicitando ustedes como tal. Mire, aquí no, debería haber un control. El Estado ecuatoriano no tiene ahora cómo hacerlo, pero cuando estaba la UNA o si creaba esa empresa, se podía importar determinados productos de tal manera que bajen los costos de producción. Pero no, estamos a la deriva. Aquí no tenemos ayuda de nadie. Ya les dije que, por ejemplo, en cuanto a la importación, las asociaciones, también hago un llamado al sector agropecuario para que produzca una unidad. Aquí necesitamos tener cooperativas, asociaciones, federaciones fuertes, de tal manera que podamos importar insumos a menor costo, de tal manera que se puedan hacer ese control. Si no, realmente estamos en manos de quienes manejan la comercialización de este país. Así es, Mauro. Y pues, para ir ya un poco terminando la entrevista, sobre el foro de agropecuario ecuatoriano, ¿qué podemos conocer de esto? Porque es algo, a lo mejor, una institución que la gente no conoce mucho, que a lo mejor no se sabe bien de esto. ¿Qué nos puede hablar del foro agropecuario ecuatoriano? Bueno, el foro está trabajando para tiene ya una agenda agropecuaria. Lamentablemente, los ministros que han pasado, pues no la han tomado porque responden a otros sectores. Hablemos así, claro. Nosotros hemos elaborado una agenda del país donde creemos que la reactivación económica no debe ser solamente con los pilares que le dije, sino también mirando a la ruralidad, al resarcimiento campesino. El foro agropecuario ha hablado sobre el cambio en la educación básica, técnica, especialización del sector agropecuario. Tenemos que cambiar esta malla curricular, cambiar que el profesional nuevo sea pues innovador, que sea emprendedor, que tenga una visión clara de cómo es el manejo ambiental. Y esto debe de empezar desde la educación básica, en la primaria y secundaria. En la técnica, en segundo y tercer nivel, hemos hablado que se tienen que repotenciar los colegios técnicos agropecuarios, algo que hemos perdido hace unos años atrás, y ahí están las vacas. Los jóvenes no ven el incentivo de continuar en el campo. Están viniendo a la ciudad a engrosar pues, los cordones de miseria, pues, y tenemos como consecuencia que ahora el campo está entre 45 y 65 años, tenemos casi el 80%, entonces se está envejeciendo nuestro campo. Tenemos que trabajar ahí en educación. O sea, nosotros creemos, como foro, hemos propuesto también que la infraestructura rural, oiga, la gente, el incentivo de los jóvenes que ahora les gusta la tecnología, también necesita, a los que viven en el campo, necesita servicios básicos, electricidad, agua potable, vialidad, que tengan caminos secundarios y terciarios en excelentes condiciones, que pueda haber la comunicación, oiga, la telefonía, el internet, tiene que llegar allá. No es posible nosotros ver esa imagen en la pandemia de un niño subir en un árbol para poder tener señal y poder prepararse. Eso tiene que caer. También nosotros creemos que la salud pública debe estar allá. Tiene que haber los dispensarios satélites, los hospitales
estar en el campo. Tiene que haber la seguridad, que es lo que más y ahora todo el mundo pide. Mauro, precisamente usted como presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, ¿qué le diría a los jóvenes para que puedan optar por esta carrera? Ya que, como usted mismo lo ha mencionado, pues precisamente no hay muchos profesionales en esta área. Bueno, yo le digo que, mire, si el Yasuní gana el sí, ¿qué le queda a los próximos gobiernos? Pues, invertir en agricultura. Ese es donde más se genera trabajo y donde podemos reemplazar esos ingresos que requiere el Estado ecuatoriano. Así que le digo, no se desanimen, que apuesten por la agricultura, que esta es la profesión más noble de todo hombre libre. Nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestras oficinas grandes, que son el campo, allí donde nosotros nos ejercemos nuestro trabajo. Yo creo que la gente que vive en el campo no debe venirse a la ciudad, debe continuar allá emprendiendo, generando nuevas tecnologías para producir más y a menor precio. Eso es lo que le podría decir, que apuesten por este Ecuador, que trabajen y se unan a la idea de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y del Foro, que aspiran a un Ecuador productivo, un Ecuador más justo, un Ecuador solidario, fraterno, donde podíamos darnos la mano. Nosotros como Asociación de Ingenieros Agrónomos y como Foro estamos abiertos para capacitar y para entregar todo nuestro continente en favor del sector agropecuario del país. Muchísimas gracias, Mauro. Y quisiera poder saber que si a lo mejor tiene algo más que decirle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo en Políticamente ¿Sí? Incorrecto. Quiero decirle, mire que políticamente incorrecto es que usted, el sector agropecuario, 5 millones de gente que trabajamos en el campo voten por aquellos que nunca han hecho nada. Les pido que sepan escoger en estas elecciones, que analicen bien a quién van a dar voto y que lo den por gente que está vinculada al sector agropecuario del país. Que lo den por aquel candidato, que ya lo dije en un artículo en Diario de la Nación, que aquel que logre convencer al sector agropecuario que él tiene una agenda para salvarlo, para rehabilitarlo, se llevará la corona, que es la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Hemos hablado esta noche con el ingeniero agrónomo Mauro Erazo Vélez, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta noche, por habernos pues dado esta entrevista y haber hablado con él sobre las políticas agropecuarias en el Ecuador. Le agradecemos nuevamente y le deseamos una linda noche. Gracias, Gaby, gracias a Ronald. Estamos siempre abiertos para orientar al sector agropecuario del país. Nuestros saludos fraternos a ellos y cuenten con nosotros siempre. Muchísimas gracias, Mauro. Y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por vernos una vez más aquí en Políticamente Incorrecto. No se olviden que nos pueden ayudar a crecer como medio comunitario compartiendo la transmisión de nuestros programas en los canales de Facebook y YouTube de Evolución Radio Comunitaria. Este ha sido su programa Políticamente Incorrecto, como todos los lunes a las 21:30. Así que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y una buena noche.